Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Hablemos de esa antropología filosófica que da respuesta a ese problema del hombre. Y si ustedes me escucharon anteriormente, pues especialmente la fenomenología y la ontología del hombre, pues nos acaba de señalar el rumbo de nuestra antropología filosófica. Y solo nos queda para esta pequeña introducción, pues clarificar qué es esa antropología filosófica, la cual pues pretende resolver ese problema del hombre y cómo se le debe distinguir de las demás ciencias afines a ella. Podríamos definir la antropología filosófica como esa ciencia del hombre o sobre el hombre. Nuestra antropología no puede definirse con ciencias particulares de carácter empírico, como la misma psicología y la sociología, pues empírica, o la etnología más bien, la ciencia de la cultura y de la religión, la antropología médica, la psicología, la sociológica, la cultura y religión, etcétera. Todas estas ciencias particulares, en efecto, son de carácter empírico, según la ciencia y aún la misma filosofía, e investigan aspectos del hombre particulares, pero no al hombre total. Pero no enseñan ese sentido global de la existencia. Y todas ellas apartan aspectos parciales y por lo mismo exigen una comprensión general, pues que dé una idea de ese conjunto sobre el hombre. Lo que solo puede suministrar una antropología filosófica, porque es integral. Las otras nos dan una parte de la respuesta del hombre, pero no en su totalidad. Entonces la razón es que un conocimiento particular, empírico objetivo, pues tiene significado antropológico. O sea, dice algo sobre el hombre. Y esto solo se considera si de antemano se sabe qué significa el hombre. Así, pues ninguna ciencia particular puede ser punto de partida de la antropología. Por ejemplo, la teoría evolucionista. El problema de la esencia del hombre no equivale al de su desarrollo, sino debo saber antes qué es el hombre para poder formular con sentido la pregunta de cómo ha llegado a serlo. Igual se diría si se quiere entender al hombre o su conducta ética a partir del animal. De lo anterior, pues se deduce que la pregunta sobre qué es el hombre exige aceptar la hipótesis de pues tener una idea global o precomprensión anterior, o sea, un a priori concreto sobre el hombre y que es el resultado de una autoexperiencia inteligible e inteligente. Entonces la antropología filosófica consistiría en exponer sistemáticamente ese autoconocimiento, como lo hacen modernamente Jasper, Heidegger, Buber, Marcel, y ellos pues parten de un fenómeno privilegiado, situaciones limitantes, angustia metafísica, interrelación yo-tú y comunicación y participación, para así poder encontrar pues mediante reflexión quién es el hombre. Pero esto solo puede hacerse a condición de que ese fenómeno muestra la totalidad del ser humano, la cual supone aquella precomprensión orientadora de lo que antes hablábamos, pues no podemos saltar sobre nosotros mismos. Podríamos concluir que la antropología filosófica consiste en esa reflexión sobre aquella precomprensión para retomar el fundamento de su posibilidad, advirtiendo pues que hablar de posibilidad en epistemología moderna es asumir el método kantiano trascendental que demuestra aquellos elementos y condiciones sin los cuales para nuestro caso pues no se explica ni comprende al hombre. Este método pues se complementa con el fenomenológico que describe como más bien cómo es que aparece en la conciencia, la que analiza cómo y qué pues aparece hacia la conciencia, sin que haya adulteración porque la realidad pues se refleja directamente sin mediación alguna. Por consiguiente, pues aquellas condiciones halladas pues son las que ontológicamente
constituyen la realidad en sí. Y cuando hablamos de ontología, pues se tiene que ver con ese ser como tal. Y en esta forma, con el mismo método kantiano, pues se supera la conclusión antimetafísica que bloqueó a Kant, porque esas condiciones se demuestran como leyes del ser. Por eso nuestra antropología es auténticamente ontológica metafísica, que alcanza por lo mismo el fundamento del ser hombre y de su totalidad. Por eso mismo la antropología filosófica pues se define como filosofía del hombre, y es filosofía, porque explica y da razón de aquel preconcepto de hombre, es decir, hace comprensible aquella experiencia natural que tenemos sobre el hombre, aclarando su razón de ser, lo que se logra mostrando cómo es posible. Y no olvidemos que la filosofía es la ciencia que muestra las últimas causas o principios de la realidad. Por tanto, la misma antropología filosófica es filosofía del hombre, porque es ciencia que nos muestra las cosas o principios con las que se hace inteligible al ser que llamamos hombre. Sobra advertir que al decir hombre, el objeto sobre el cual versa esta ciencia, entendemos al ser humano, tanto varón como hembra. Y así pues entendida nuestra antropología es verdadera ciencia porque nos da un conocimiento ordenado y reflexivo, crítico, racional, adquiriendo metódicamente a partir de la experiencia y organizando en sistema coherente. Esta antropología filosófica muestra cómo puede conocerse al hombre y nos asegura en qué grado de certeza pues podemos alcanzar la verdad sobre él. Además se ocupa del ser mismo del hombre, cómo se estructura y cómo en sí y qué clase de ser es. Y en este sentido pues no estudia al hombre como aparece, sino cómo es en sí. Es lo que se llama nivel metafísico. Pero además la antropología filosófica trata del obrar del hombre, es decir, estudia los actos humanos con los cuales el hombre se hace más humano, es decir, consigue su fin o meta y se realiza. Bueno, ya con esto se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo. Muchas gracias.